Ok, pues hablando de metabolismo del calcio. Sí, pero. Primero viene lo de diabetes. Decimos que no vino Kevin porque controlaba lo que le había dicho que iba a exponer. Exacto. Y lo del cumpleaños de y como se dijo que no, pues sí, lo que va a decir y el otro bien va a decir que va a dar la clase. ¿Qué no que iba a dar lo de acidosis? No, es que el doctor dijo que él, Por eso, primero diabetes. Y según esto, si no, primero los va a dar y ya hasta el último vemos calcemia, no hay calemia. Primero que Ay, gracias. quiere repetir clases de la doctora. No. Imagínate que me voy a extra de farma y salí 5 y Ay, no, qué horror. Tengo y capaz sí, clínica. haciendo el De clínica. Yo tengo un chingo de miedo de que porque es que no No, lo sí, ponga, sí, pero es que sí, mira, sí. lo que él me pide, yo no lo pongo. Lo que pide, yo no lo pongo. Yo lo sintetizo así más. Sí, o sea, no Y te no el funciona, choro. no te funciona echarle No. Es que con el choro no, la fuerza y tiene que ser lo que él, sí. Y la palabra que él. Pero pues ojalá, como No es vamos a hacer los cierto. dos grupos ¿Qué van a juntos. Yo siento que no es tan Alan. así, pero lo va a calificar. No, sí, pero si no va a ser el de los dos grupos Hipercalcemia. juntos, igual y es ojalá no sea bien. Ojalá sea peor. Ajá, y los que tres también, si quieren. ¿Quién va a dar metabolismo de calcio? Nadie. Me lo voy a preguntar. No van a dar No, Fabi, no te preocupes, si pregunto yo lo respondo. Híjole, no es cierto, está bien. Pero todo lo que Ya se hagan los exámenes. Tómale el tinta Constanzo. ¿Yo traigo bulubus? Sí, hombre. ¿No traes servicios al aire? Yo tenía Pero en mucho el hambre. no podemos sacar 8, 9, ¿no? Sí, no tengo. Sí, si estudiamos bien podemos. Sí, ¿por qué? Porque eso Título es el título es 6. Pero No se puede sacar. Pues sí, por ejemplo, yo me fui a extra y estudié ¿Y me tienes hicieron que 10. entendí? Pero si eres curso, sí puedes sacarlo. En el extra de historia que hicimos. Pero pues si te pone el doctor. O sea, eso quiero decir que nadie O sea, te sí. va a decir, no, pues si te Pero el pones problema es pues, que sí, ellos te va no bien. quieren que el doctor no lo sabe, los que se lo Sí, eso yo digo si el departamento nos va a poner la calificación Sí. que es, o nos lo va a dejar en 7. No, nos va a poner la aplicación. Yo digo, porque yo siento que ya no me Tenemos que pedir los apuntes de eso. Va a ser uno. Pero no sé, pero Humberto no da apuntes, Humberto pasan a exponer y ya. Pues es que no sabes ni voy a incluir al Humberto, el que No tienes el que Gaiton. nos echa la vena de la. Sí, pero Pero ¿quién no es el Gaiton? Creo que el Gaiton es un montón. Pero ya lo Pero el que por eso. Solo quiero el metabolismo. Pero el de examen calcio, no lo hace ya. Donna. Pero el de si es el departamento va a meter sus preguntas, no la va a meter. Pero ya ves cómo es el examen, o sea, el DEPA, ya lo vimos y cuando viene. Pero el DEPA no lo hizo. Gracias, Alain. Pero es que, por eso no le va a tomar en cuenta el último a sus alumnos, porque no le hicieron sus preguntas. ¿Ah, sí? Uy, si así como dices que no fuimos a Ordi de preguntas del grupo de Elmer tampoco, apenas esta semana les van a dar fecha para hacer. pero es que a nosotros nos agarraron como Mira el recto secundario. es que agarraron a 4. Yo no sé Tengo padre. Un maldito padre. a los de cada Tengo un tío, el tío cosa, pues sí. ya va a hacer el examen. Los otros toda la vida van y nosotros nos ha tocado doctores. Ya como ven que yo la sí evalúe, lo voy a evaluar también. No, no va a ganar de eso. ¿Qué hicieron? ¿Por qué cuándo son sus exámenes?
también les fue mal. ¿Qué fue? ¿Ordinario o qué? ¿Qué no hay? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿De qué? Ah, pero ¿o no? Pues tú me dijiste caso, ¿no? Es que se le había dicho ya que íbamos a ver Francisco Mayos, ya veíamos lo de casi. Pues sí tienes toda tu clase. Pues me falta un poco de tratamiento, básicamente. Ah, pues entonces ven como el compo. ¿Y cuál tiene tu mal? ¿Qué examen tiene? ¿Lunes y ¿de qué? ¿El lunes de qué? ¿Los dos el mismo día? Sí. Pero no todos están a audio, ¿sí? Van a todos, ¿no? Sí. Pero ahí llegas y ya 8, 9. Es lo que queríamos. Eso que Ya sé, creíamos, es lo que eso creíamos hasta pero ¿No? ¿Y ahora qué les dijo? Ya nos mandaron extra. Que el me departamento, mandaron eso. ¿Cuál? que el departamento no va a reconocer las calificaciones del doctor, entonces nos van a evaluar eso. No pasamos los departamentales. ¿No vamos? Sí, se van a evaluar los departamentales y no van a tomar en cuenta. Pues no pueden hacer eso. Pues ya lo Se hicieron. supone que ya, Ya que el nos mandaron. departamento ya está, ya tomó se tomó decisiones y todo, Estamos en eso. estamos en extra pues, y que las calificaciones que tuvo el doctor no van a Se tomar en van a cuenta. retener. Y el departamental no va a ser el forma. Pues está mal porque pues no hay ninguna donde diga que una ley que diga que el departamental. Es que mencionaba que cada mismo gobierno los de departamental y un departamento firman un convenio. Creo que no hay ningún convenio. Y la otra, pues es que si yo digo que está de acuerdo de ir el departamental, pero siempre y cuando se vea lo que debes de ver, pues, por ejemplo, es que a lo mejor el farma es un poquito más homogéneo, ¿no? Porque dicen vamos a ver antibióticos. Y pues, si ves antibióticos, pues vas a ver lógico, grupo, mecanismo de acción, efectos colaterales, complicaciones y dosis, ¿no? Y a lo mejor ahí sí se puede, ¿no? Pero por ejemplo el fisiopato yo lo veo distinto porque a lo mejor un maestro ve un poco más profundo las cosas y otro las ve superficial. Por ejemplo, los casos clínicos de los departamentos, y son casos clínicos, son preguntas y se me hacen como que hay muchos que no le veo mucho el caso. Entonces ahí donde no se puede prestar para que hagan eso. Y en ese caso entonces el doctor pues no va a estar de acuerdo, ¿no? ¿Y el doctor ya sabe? Creo que ¿Y a ustedes les conviene o no? No. Ahí no les conviene. Conmigo sí les conviene. ¿Pero quiénes son los que están en el departamento? ¿Quiénes son? Puede decir que está como que ahí. Los invitan a las fiestas. Entonces el lunes es. Por de Pero entonces el lunes es de mentiras, ¿no? Porque no
Pues sí, igual. O sea, Como de prueba. Porque él va a llegar y va a decir, no, el examen, ya es cuando le digan ustedes, oiga doctor, pero es que nos enteramos de esto, ¿verdad? Y entonces se acaba el examen. Y el martes, y el mismo día de clínica. Sí. El de clínica no hay departamental de clínica. No. Y ahí sí es ordinario. Sí. Pero es escrito, nos dictan. no, pero las preguntas son escritas o es así, no te vamos a Son explorar. abiertas. Abierto. Escritas y abiertas. Pero, ¿cómo qué? Y ahí se pasa, se le toca la Describe la sistemática toma de presión arterial. 15 pasos. 15 pasos. Se te olvida uno ya. La teoría de federación de los O sea, es autoritario, o sea, dice esto y eso se Sí, y es que así, porque el libro te lo deja y debe ser eso. Porque si pones otra palabra, no puedes Llega y nos dicta la clase. Pues es que es de memoria, entonces ¿qué es de memoria, no? ¿Qué otra? ¿Por qué no hay monopro? Me estaban diciendo que necesitábamos aprobar los dos temas para tratar ¿Ok? que estaba diciendo, bueno, yo vi que dijo un doctor que tenían que pasar los dos departamentales para aprobar No, falta uno. pero ese Pero conmigo, pues yo les puedo aplicar, ¿no? Porque les puedo hacer un examen y luego te repruebo. Y ya después, pues yo puedo hacer mi examen. Porque si es así, que digan, que lo del departamento, ok, está bien, yo les voy a dar la calificación del departamento de esto. Les hago un examen, los trueno. Bueno, no los trueno, sino pongo un examen muy difícil, no pasa. Y entonces yo puedo hacer un examen mi ordinario. Entonces, ese ordinario yo daría calificaciones como departamental. ¿Me entienden? Por ejemplo, a ver, alguien que haya pasado los dos departamentales, pero los míos no. Entonces ella dice, pues sí, no, a mí me conviene que el departamental lo haga, porque paso y yo hago uno y que reprueben, ¿no? Y entonces ya después yo hago otro y hago mi ordinario, y ese ordinario pues yo puedo hacer como calificación del departamental, y así ya al que yo considero que debe pasar pasa, ¿no? O sea, en base a las calificaciones. Doctor, si pasamos sus exámenes y los departamentales, tenemos que hacer ¿Cómo? sí, pues sí, me dice desde el inicio que Sí, pero ya veníamos, ¿no? Pero no sé, digo, el departamental, no sé cómo hayan salido los demás en general, pero el departamental, no sé si han pasado todos. La mayoría ha pasado. No. De los otros Es que les vuelvo a repetir, por ejemplo, el fisiopato también se presta para muchas, no es tan homogéneo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo supongo que los grupos nunca vieron un electro, nunca vieron interpretación de gasometría, ¿no? A lo mejor nada más saben que lo esencial de la gasa, ¿no? Por ejemplo, no vieron muchas cosas que a lo mejor luego dicen que porque yo hago los exámenes de residente o como un evento, ¿no? Pero yo pienso que es un poco más así. Muchos temas no nos dieron ellos, ¿no?
Gracias. Ahí lo comento. Dice clases. Esas son las que quieres. No, esa es hiperglucemia. Bueno, digo que esto no está ni en el temario, pero yo creo que sí vale la pena ver porque les digo siempre es bien común los pacientes que tienen diabetes, sobre todo diabetes tipo, bueno, cualquiera de las dos, muchos debutan con algún estado agudo, ¿no? Y se conocen como estados hiperglucémicos, ¿no? Entonces, cuando es un paciente que tiene una diabetes tipo 1, su estado más grave es lo que se conoce como cetoacidosis diabética. Y el paciente que tiene diabetes tipo 2, por lo regular, hace lo que el evento más agudo es el estado hiperosmolar. En ocasiones no puedes definir realmente si se trata de un estado hiperosmolar o una cetoacidosis, porque tienen algunos componentes muy parecidos, ¿no? El chiste es el estado más grave de una diabetes, ¿no? Entonces la crisis hiperglucémica, esto es lo que les decía, ¿no? Los pacientes, cuando hay un déficit relativo que existe de insulina, se trata de compensar y lo que hacen son estados hiperosmolares. Los pacientes que tienen un déficit absoluto de insulina hacen cetoacidosis, ¿no? Pero hay un grupo de pacientes en los cuales realmente no saben, ¿no? Entonces, si se trata de una hiper o cetoacidosis, ¿no? Pero eso es lo clásico, ¿no? Pacientes jóvenes debutan con cetoacidosis y pacientes con diabetes 2 hacen hiperosmolar. De hecho, ahorita tenemos uno. A ver si terminando una clase lo vamos a dar rápido. Y eso es lo que les decía, ¿no? Son unas mezclas, todo esto es una mezcla de las complicaciones del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente cruza con hiperglucemia, que es lo que lo descompensa. Esta hiperglucemia hace una acidosis y la acidosis hace un estado cetoacidótico, ¿no? Y lo que te condiciona es un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Entonces vamos a tener algunas otras complicaciones que pueden presentar los pacientes o las características que pueden presentar los pacientes, ¿no? Los pacientes pueden presentar lo que se les llama coma hiperosmolar no cetósico, alteración de glucosa, producción de estrés, pero básicamente lo que te hace es un estado o una crisis hiperglucémica. ¿Esta de qué es? Ese es el círculo vicioso, ¿no? Primero es el déficit de insulina, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿no? O una resistencia a la insulina. Y el déficit de insulina nos va a dar un incremento de los niveles de glucosa, ¿no? Los estados hiperglucémicos. Y esto va a ser un incremento del cortisol, que es un reactante, es una respuesta al estrés, ¿no? Y el incremento del cortisol, los habíamos comentado, ¿no? Dentro de ellos es aumento de la glucogenólisis, ¿no? Y lo que hace es aumentar más los niveles de glucosa. También incrementa la gluconeogénesis, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, por eso los pacientes empiezan a elevar glucosas de forma constante, ¿no? Entonces tenemos como respuesta, cuando hay alteraciones metabólicas de la glucosa, lo que les decía, una hipercortisolemia, incremento de las catecolaminas,
glucosuria, y esto es lo que condiciona o es el principal problema, ¿no? Causa una deshidratación, y la deshidratación severa es por una diuresis osmótica. Y la diuresis osmótica lo que te va a llevar es una deshidratación. Y si es una diabetes osmótica, ¿qué alteración electrolíticas esperas encontrar, Mario? El potasio pues, va a estar aumentado. ¿Por qué? Son Séricas. Bueno, si tienes una diuresis osmótica, ¿cómo esperas encontrar las características de la orina? el aire Diluida, entonces con densidades disminuidas. ¿Y disminuidas cuánto? Puntos al sol. ¿Cómo va a estar los electrolitos urinarios? van a estar bajos con la mayoría. Entonces, básicamente lo que orinan es pura agua. ¿Y va a haber glucosa? No. No. Bueno, sí. Pues sí, porque lo que le está descompensando es la glucosa. Y no sé si vale la pena que no les comenté con qué rangos de glucosas séricas ya empieza a haber glucosuria. ¿Se entienden? Por ejemplo, si yo a ella le tomo un Virilatis, ¿saben qué es el Virilatis, no? ¿No? Hay unas tiritas, ¿no? Que las meten en la orina y ya las sacan y ya las juntan en el tubito, ¿no? Y ahí viene densidad, pH, cetonas, bilirrubinas, glucosa, bla, 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 ¿no? Entonces, cuando tú detectas glucosa en orina, que se llama glucosuria, mínimo cuánto debe de tener de glucosa sérica. ¿Cuánto es la curva en la cual ya empiezas a tirar glucosa? Por eso cuando checas y dices glucosa, tiene tanto, mínimo tiene más de 180 miligramos sobre 100. ¿Sí? Y entonces, en los estados cetoacidóticos, que es principalmente cuando hay una ausencia completa de insulina, ¿qué es lo que sucede? También empiezan a echar a andar una serie de mecanismos, entre ellos liberación de catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, y como les comentaba, ¿esto qué hace? Pues que se produzca más glucosa, ¿no? ¿Y qué condiciona? Pues empieza a haber ruptura a nivel de cadenas de triglicéridos, y lo que te condiciona a la ruptura de las cadenas de triglicéridos es un aumento de ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres se van a convertir en que los llamados cuerpos cetónicos, que cuerpos cetónicos son 3. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los 3 cuerpos cetónicos? Una, la acetona, beta hidroxibutirato y la acetoacetona, ¿no? Son los 3 cuerpos. Y de esos 3, ¿cuáles son los que se encuentran en la orina? Cetona y acetona. Eso es importante, porque cuando tú buscas cuerpos cetónicos en orina, vas a buscar 2, porque los 3 no se reflejan. Entonces, es esto para que le investiguen cuál de los 3, si el beta hidroxibutirato, acetoacetato o la acetona, son los que se localizan. Esos son los 3 cuerpos cetónicos, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que les comentábamos, vamos a tener 2 grandes grupos, ¿no? El estado hiperosmolar y el estado cetoacético, que básicamente lo mismo, ¿no? A lo mejor lo que podemos ver es que en esta hay mucho más producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? Y en esta es un estado de deshidratación mucho más severo, ¿no? Porque esta no tiene ausencia de insulina, entonces aún no produce nada se producen los cuerpos cetónicos, no hay límites, y
y en esta hay una discreta cantidad de insulina, entonces lo que hace es delimitar. Pero estos pacientes lo que hacen es una deshidratación muy severa. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Hay una resistencia de la insulina en los tejidos, ¿no? Esas alteraciones de los aminoácidos. ¿Qué pasa en el hígado? Empieza a formar lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿no? Y esto es lo que te va a condicionar un estado de elevación de glucosas. Al haber una glucosa, aumenta, ¿cómo estará la osmolaridad sérica? Aumentada. ¿Cuánto es la osmolaridad de la glucosa? ¿Vale? Bueno, su peso. ¿Sí? Cuando hacemos la osmolaridad efectiva, ¿cómo es la fórmula? Sodio más potasio, Glucosa sobre. ¿Y por qué el 18? Por el peso molecular. ¿Sí? Entonces, aumenta la osmolaridad. Al aumentar la osmolaridad sérica, pues, ¿qué pasa? Empieza o trata de eliminar el riñón o trata de compensar disminuyendo la osmolaridad. Entonces, ¿cómo explica la osmolaridad? ¿Cómo trata de compensar? Si aumenta la osmolaridad, ¿qué respuesta tú esperas, normal? Primera, ya lo vimos, ¿no? Vimos hormonas. ¿Qué se libera cuando aumenta la osmolaridad? Se aumenta la antidiurética, ¿sí? Que es la primera, porque aunque se aumenta un milimol, se libera la antidiurética. ¿Qué va a hacer la antidiurética? Entonces, ¿por qué se decide? Antes de que se libere la antidiurética, ¿qué sucede? ¿Cuál es el principal mecanismo? La sed. Empiezan a ingerir mucha agua, mucha. Al no compensar, se libera la antidiurética, pero la antidiurética tiene una resistencia y no actúa. Sigue la osmolaridad alta, empieza a tirar volumen. Porque a nivel de la médula se barre, no hay función medular. Los pacientes dejan de funcionar la retención de volumen por la orina. Por eso los pacientes se orinan como vacas, ¿no? Y la orina es diluida. ¿Sí? Eso tarda. El chiste es que hacen deshidratación. A diferencia de estos pacientes que tienen, la insulina está perdida absolutamente. Entonces el tejido adiposo empieza a liberar ácidos libres. En el hígado se empieza a formar lo que son los productos cetónicos, los cuerpos cetónicos, ¿no? Y estos cuerpos cetónicos lo que hacen es que incremente el estado de acidosis. Y el resultado es un estado cetoacidótico, por eso es porque es de cetona, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esta es la patogénesis de las dos. A ver, Lupe. Una insuficiencia. Y eso es muy común en los pacientes que son diabéticos. Por ejemplo, los que debutan, pues bueno, es de entrada, ¿no? Pero un paciente diabético que tiene una infección, lo más común es diabetes tipo 1, y tiene una infección de vías urinarias, en 2-3 días hacen cetosis. O no se pusieron la insulina en 2 días porque se fue a una fiesta, se le olvidó, ¡pum!, provocan esto. Entonces hay algo, un factor que va a desencadenar. Muchas de las veces es esto, las infecciones, ¿no? Por eso siempre que pacientes que tengan cetoacidosis, hay que buscarles si no tienen una infección, ¿no? O muy común, los pacientes luego debutan con pancreatitis, con algo, ¿no? Entonces hay algo, un factor estrés que estimula. ¿Y qué va a suceder? Aumentar la concentración de
carbón, catecolaminas. Todos los reactantes de fase aguda, si podemos comentarlo así, ¿no? Se liberan todas las sustancias de estrés, ¿no? Y aquí nos vamos a los dos lados que les había dicho, ¿no? Diabetes tipo 1, no, diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. La tipo 1, lipólisis, se convierten los cuerpos, los ácidos grasos, cetogénesis, y empieza a haber alteraciones de la alcalosis, ¿no? Del otro lado, cetoacidosis. Y los triglicéridos, por eso hay un aumento de lípidos. Siempre que van a tener una cetoacidosis y checan cómo están los lípidos, van a estar elevados. ¿Por qué? Porque se están destruyendo los triglicéridos, por eso va a formar. Y del otro lado, pues lo que hacen es, como hay relativamente sustancias de insulina, todavía defienden, ¿no? Pero lo que te condiciona es esto, aumenta mucho la glucogenólisis, ¿no? Y lo que te va a condicionar es un aumento de la proteína, empieza a destruir las proteínas, hay menos índices de proteína y empieza a tomar como sustrato la glucosa y hace lo que es la gluconeogénesis, ¿no? Aumenta y nos va a dar resultado aumento de la glucosa, estados superosmolares o superacidóticos, ¿no? Se rompe más de 180 y entonces empieza lo que es la diuresis osmótica por la glucosa, ¿no? La glucosa lo que hace es diuresis osmótica, ¿no? Aparte de lo que les digo, la médula se barre, pierde función, pero todo esto aumento de la glucosa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una diuresis osmótica? Es como por ejemplo cuando tomamos algo muy dulce. Algo muy dulce, luego te da, toma sed, porque vamos a echar porque aumenta la osmolaridad, pero si tú no tomas sed, si tú sigues tomando lo dulce, empieza a causar lo que es una diuresis osmótica por la glucosa. Lo mismo que sucede con el manitol. ¿El manitol qué te causa? Diuresis osmótica. Y entonces, ¿qué te va a dar resultado? Deshidratación, ¿no? Los pacientes hacen estados hiperosmolares o cetoacidosis, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos los factores que van a precipitar. Entonces, eso es lo que les decía, algo agudo, algo que te causa, y entre ellos, como ven, más del 60% son infecciones. Si es mujer, pues por lo regular siempre tiene infecciones del tracto urinario, ¿no? Pero no solamente esto también, la pancreatitis aguda, algo eventual, ¿no? Pero deben tomar en cuenta las infecciones, ¿no? Por el otro lado, las drogas, ¿no? Los medicamentos. Si un paciente está con descontrol de glucosas y está con diuréticos, pues es súper rápido o súper fácil que vaya a presentar deshidratación, ¿no? O la otra, tienes un paciente que le empiezas a dar esteroides. ¿Qué es lo esperado si un paciente diabético tú le das esteroides? Va a aumentar la glucosa. Uno por el esteroide que le estás dando, ¿no? Y el otro como respuesta al estrés, ¿no? ¿Sí? Y entonces los síntomas principalmente es esto, ¿no? La deshidratación. Estas son las tiras de Virilasta. ¿Sí las han visto? ¿No? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo la diferencia? Entonces, la diferencia entre un estado cetoacidótico y un estado hiperosmolar. ¿En cuál se pierde más agua? En el hiperosmolar, ¿no? Imagínate, se puede llegar a perder hasta 10 litros. Imagínate la cruda que se da, ¿no? El sodio. ¿Cómo está el sodio en estos pacientes? Lógico que si pierde, va a haber más modificaciones de sodio. Vamos a ver qué pasa con el sodio, si sube o baja. El potasio, si tienes una diuresis osmótica, ¿qué es lo que sucede? Lo vas a perder más. El cloro, al igual, fosfato, magnesio, calcio, también, todo lo estás orinando. Nada más que, acuérdense, esto es lo importante. Los pacientes con estado hiperosmolar hace falta mucho volumen.
Y en los cetoacidóticos sí hay volumen, pero es mucho menos a comparación. Entonces, ¿cuál sería la prioridad de tratamiento en pacientes con cetoacidosis? A. Volumen. B. Insulina. Insulina. Si requieren volumen, sí, pero la prioridad es la insulina. Y en los estados hiperosmolares, ¿qué? Sí, exacto, también insulina, pero más volumen. ¿Sí? Estos son los rangos normales, ¿sí? Cuando tenemos la glucosa, pues está en moles, ¿no? El pH, ¿se acuerdan del pH? Lo normal del pH es de 7.35 a 7.45. El bicarbonato, habíamos dicho que 24, de 22 a 24. La osmolaridad, 2.75 a 2.96. El anion gap, menos de 12, también lo vimos. Y lógico, no debe de haber cetonas a nivel sérico y tampoco a nivel urinario. Y entonces vamos a ver las diferencias entre una cetoacidosis y un estado hiperosmolar. Los niveles de glucosa, estos están en milimoles, ¿no? Lo que hacemos es por 18, ¿no? ¿En cuál está más elevada la glucosa? En un estado hiperosmolar. Por lo regular esperas glucosas por arriba de 300 mínimo. Y las cetoacidosis por arriba de 200 como máximo. El pH, ¿en cuál debe estar mucho más comprometido? Pues sí, porque su nombre lo dice, es una cetoacidosis. Entonces hay una acidosis severa. En esta puede haber modificaciones, pero no es lo que el bicarbonato, por lógica, si yo tengo una cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que me está condicionando la cetoacidosis? La pérdida de bicarbonato. Por eso está mucho más disminuido, imagínense, baja hasta 15. Y lógico, la osmolaridad ¿en cuál va a estar más elevada? En el estado, por eso es un estado hiperosmolar. ¿Cómo va a estar las cetonas? Moderadas, muy altas, ¿no? En séricas. Y acá puede haber trazos. Las cetonas en orina muy altas y aquí puede haber trazos. Pues es que das de cuenta si en el Relapsfix te ponen ahí negativo, trazos, una X, 2, 3 cruces. O sea, como que muy poquito. Y se acuerdan de esto, ¿no? Esto es para sacar el anion gap, ¿no? Así. No es lo mismo, ¿no? Nada más que meten más cosas, ¿no? ¿Sí? La cetoacidosis se divide en cetoacidosis leve, moderada o severa. El estado hiperosmolar, ese nada más hay uno. O tiene o no tiene estado hiperosmolar. ¿Y qué es lo que me va a dar la cetoacidosis diabética? Pues sobre todo el grado de acidosis. Una leve, el pH está en 7.2 a 7.3. En una moderada de 7 a 7.2. Y en una severa está por debajo de 7. Y lógico que va muy de la mano con el bicarbonato, menos de 10, entre 10 y 15 y 15 a 18. ¿No? Todo esto va a estar positivo en las tres, pero mucho más marcada en la cetoacidosis, ¿no? El anion gap, conforme se va deshidratando o hay más acidosis, pues el anion gap se va a elevar. Y las alteraciones, sobre todo alteraciones neurológicas, pues lógico, entre más acidótico esté, pues hay más compromiso neurológico. Como ven, ¿con cuánto de glucosa ya pueden hacer cetoacidosis? Con los 150. A diferencia del estado hiperosmolar, que lo pueden hacer, o típicamente lo hacen por arriba de 600, aunque de 300 ya puede haber estado hiperosmolar, pero por arriba de 600. Así. Y esto lo encontraron, ¿no? Lo que tienes que encontrar, lo vamos aquí. Si tengo cetoacidosis diabética, estos son todos los datos que me pueden dar
acidosis, ¿no? Todo lo que puede condicionar acidosis metabólica y las características de cada una, ¿no? Que algunas ya las vimos. Por ejemplo, acidosis láctica, acidosis por uremia, por alcoholismo, por salicilatos, por metanol, entonces todo lo que se abrevia como él, ¿no? Pero vamos a lo que nos interesa, la cetoacidosis diabética. Lógico, el pH va a estar disminuido. ¿Por qué hay la cetoacidosis diabética? Por la glucosa, porque no hay insulina. Lógico, va a estar elevada. ¿Cómo va a estar la glucosuria? Pues sí, ¿con cuánto ya hago cetoacidosis? 150. ¿Y cuál es el rango para glucosuria? 180. Entonces debe de haber glucosuria. Total de cetonas en plasma pues van a estar elevadas. El anion gap, lógico, si tiene una acidosis va a estar elevado, más de 12. La osmolaridad va a estar elevada discretamente, no tanto como en un estado hiperosmolar. En un estado hiperosmolar, ¿cuánto tiene que tener la osmolaridad cerca? Mayor de 320. Esa es la regla, ¿no? Más de 320 osmolaridad. Ácido úrico, pues puede haber discretamente, ¿no? Y otras causas, ¿no? Nada, sí. Y los diagnósticos diferenciales con las otras. ¿Qué cálculos yo necesito saber para cuando tengo una situación en un estado hiperosmolar? Esto, que ya lo habíamos visto, ¿no? Que es el anion gap. ¿Para qué? Porque pues, si yo lo estudio como una acidosis metabólica, pues, lo esperado es una acidosis metabólica de anion gap elevado. Si tiene acidosis metabólica de anion gap normal, pues algo no encaja, ¿no? Debe tener otra cosa, ¿no? ¿Y qué otra cosa tengo que empezar a ver? Tengo que ver esto, la corrección de sodio, que creo que lo vimos cuando vimos alteraciones del sodio. Habíamos comentado que por cada 100 de glucosa que se eleva, el sodio va a modificarse aumentando 1.6 por cada 100 de glucosa por arriba de 100. 2.4, pero bueno, aquí le estamos poniendo 1.6. Digo, no va a cambiar mucho, ¿no? Pero 1.6, 2.4. Entonces, acuérdense de esto, por cada 100 de glucosa, por arriba de 100 de glucosa, por cada 100 de glucosa se va a modificar el sodio. 1.6, pues si lo quieres tomar como 2.4, dependiendo, pero tienes que saber que se modifica. Y la otra, pues lógico, no voy a poder diagnosticar un estado hiperosmolar si no sé sacar la osmolaridad. Y la osmolaridad la sacas, les decía, tienes una osmolaridad efectiva o puedes tomar una osmolaridad más completa. Si nada más tomas efectiva, pues tomas sodio, potasio por 2 más glucosa sobre 18 hasta acá. Si tienes el nitrógeno urémico en sangre, pues tomas también esto, el nitrógeno entre 2.8 y eso te va a dar la osmolaridad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si lo podemos dividir como en metas, ¿cuál va a ser las primeras prioridades? Mejorar el estado de volumen, porque esos pacientes hacen choque hipovolémico. Imagínate, se deshidrata con 10 litros, se choca, ¿no? Entonces, primero, choque circulatorio, ¿no? Mejorar el volumen, ¿no? La otra pauta, lógico, que ver cuál es lo que me está condicionando, tengo que disminuir la glucosa y normalizar la osmolaridad. Igual, la osmolaridad como va de la mano con el sodio y la glucosa, tengo que tener cuidado. No puedo bajar la osmolaridad súbitamente, ¿no? Porque si bajo la osmolaridad súbitamente, ¿qué condicionaría? Desmielinización. ¿Vale? ¿Y qué otra? Corregir la alteración de los electrolitos y identificar qué fue el factor que desencadenó. Cuando yo empiezo el manejo, tengo que tener unas metas que lograr para decir ya rompió el estado hiperosmolar o el estado cetoacidótico. Cuando yo digo que se resolvió el estado cetoacidótico, ¿a qué me refiero?
cuando las glucosas están por debajo de 200, cuando el bicarbonato está por arriba de 18 y el pH está por arriba de 7.3. Cuando yo logro esto, puedo decir que ya está resolucionado o ya rompió la cetoacidosis. Los cuerpos cetónicos desaparecen inmediatamente. No, pues no te puedes guiar acá, porque acá, pues lógico pensaría, no, pues que desaparezcan los cuerpos cetónicos pueden durar todavía días. ¿Sí? Y entonces este es cómo se manejan los pacientes, ¿no? Pero tengo que ver esto: iniciar volumen, insulina, potasio y bicarbonato. ¿Qué hago con el volumen? Pues tengo que dar un aporte de volumen. Y esto va muy de la mano dependiendo cómo se encuentra. Si tiene choque hipovolémico franco o si hay una deshidratación leve o moderada. La pregunta: ¿con qué solución es la que debo de iniciar? Siempre se debe de iniciar con solución fisiológica al 0.9%. Siempre. Hay algunas características en donde yo voy a cambiar esa solución. Cuando mi sodio sérico esté elevado, ¿por qué lo cambiarás? Pues lo que necesito es darle menos sodio, ¿no? O sea, más agua prácticamente. Entonces doy lo que soluciones al 0.45. Si yo tengo mi sodio normal o mi sodio bajo, sodio al 0.9%. ¿Cuánto? Pues es necesario para tener una adecuada hidratación. ¿Y cómo valoro la hidratación? Pues ver todos los parámetros de perfusión, pH, bicarbonato, pero sobre todo, ¿qué parámetro me va a servir para ver si está bien euvolémico o no? La presión venosa. La insulina, lógico, todos los pacientes tienen que iniciar insulina. La insulina se inicia de forma en infusión. Y como la calculo, de 0.1 por kilo de peso. ¿Sí? E inicio una infusión. Debo estar monitorizando y estar checando, por eso la mayoría de los pacientes se les toman las glucosas cada hora. Sí, la meta ¿cuál sería? Disminuir 3 milimoles en las primera hora. Por ejemplo, un paciente de 80 kilos, ¿cuánto le tocaría de insulina? 8 unidades hora. Inicio de la infusión. Si a la hora no ha bajado 3 milimoles, ¿qué hago? Doblo la dosis. ¿Sí? Y así voy checando, ¿no? Por eso tengo que estar checando constantemente. Los pacientes necesitan aporte de potasio, porque el potasio está depletado. ¿Cuándo inicio el potasio? Y luego, si doy insulina, ¿qué va a pasar con el potasio? ¿Qué pasa esto? Ya lo vimos también. ¿Cuáles eran las soluciones hipertónicas? Las medidas de polarización. Soluciones polarizantes. Si lo vimos cuando realizamos alteraciones del potasio. Cuando el potasio está muy alto, ¿qué damos? Les habíamos dicho que si el potasio está muy alto, lo que te puede dar es calocitosis, alteraciones del electrocardiograma, y necesitas algo urgente, porque si no, se va a morir. Lógico, lo que lo va a salvar es la diálisis o la hemodiálisis, pero de mientras, ¿qué puedo hacer?
se acuerdan, yo les puse un dibujo del Minglan donde viene un músculo y viene la insulina y vienen otras cosas y una foto, unas flechas donde mete el potasio a la célula, donde lo saca. Entonces habíamos dicho que das insulina. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace es meter el potasio intracelular. ¿Qué otra dabas? Dabas gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque es un estabilizador de la membrana. Entonces al estabilizarla no hace que presente repolarización, que no se despolitosis, no se mueve. Y dábamos que otra cosa mete el potasio a la célula, que es un beta 2 agonista. Salbutamol, que no les dije que no era por ventospam, sino para meter. Entonces, si yo le voy a dar insulina, ¿qué va a pasar con el potasio? Le va a entrar a la célula, y si está orinando como vaca, pues requiere potasio. ¿Y en qué momento de ahí? Cuando el paciente empieza a orinar. Lógico que si está en un estado de choque, si llega en una deshidratación severa, un choque grado 3, 4, ¿va a orinar? Ya no orina. Entonces le empiezo a dar volumen, le empiezo a dar insulina y en cuanto empieza a orinar, ¡pum!, le empiezo a zumbar potasio. ¿Cuánto? Pues ahí sí es lo que necesite, ¿no? Por eso está monitorizando, no hay una fórmula como tal, ¿no? Y el bicarbonato, yo siempre he dicho que el bicarbonato lo único que está indicado es para las agruras, porque realmente no sirve el bicarbonato, pero bueno. ¿Cuándo se da? Cuando tienes pHs por debajo de 7 o cuando tienes bicarbonato por debajo de 10, pero realmente lo que condicionas es una acidosis intracelular, pues es como de maquillaje. Pero sí, si alguna vez alguien ve que pone bicarbonato, porque tiene el pH bajo o porque tiene bicarbonato por debajo, pues está justificado, ¿no? ¿Vale? Y esto, ¿cuándo inicias la glucosa? ¿Qué dice? Cuando la glucosa y el nivel de glucosa en cero, digo, el nivel de glucosa en suelo está entre 12 y 14 milimoles por litro, cambiaron la carga de 5% de dextrosa con 0.4% de cloruro de sodio y disminuir la insulina a 0.05 a 0.1 Sí. unidades Tú por cuando kilo. ya logras tus metas, ya cambias la solución fisiológica, la cambias por glucosada y disminuyes la insulina. ¿Cuándo? Por lo regular cuando la glucosa está por debajo de 200. Ya puedes cambiar. O puedes dar un aporte de glucosa. ¿Sí? Y esto es lo mismo, es el mismo parecido al algoritmo, ¿no? Determinar el estado de volumen, si es muy severo, si es leve o si hay un choque. Lo mismo, ¿no? Glucosa. Nada más que aquí te explica, ¿no? La solución fisiológica al punto 45, ¿cómo lo haces, no? En la mitad de una con la mitad de la otra, ¿no? Y acá inicias glucosadas cuando las glucosas están en un estado cetoacidósico en 200 y cuando la hiperosmolaridad está por debajo o en límites de 300 ya puedes dar o cambiar la glucosada al 5%, la sustituyes por las fisiológicas, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles complicaciones tienen estos pacientes? Pues lógico, tienen alteraciones de las osmolaridades, ¿no? Tienen edema cerebral, no porque lo bajamos, sino porque ellos subieron su osmolaridad súbitamente, ¿no? Hacen, pues están confusos, pueden hacer SIRA. ¿Qué era el SIRA? Okay. Es un edema agudo pulmonar, no cardíaco. Y lógico, hacen una acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué de ser una cetoacidosis diabética hacen acidosis metabólicas hiperclorémicas? No, potasio hiperclorémico. Las acidosis metabólicas hiperclorémicas eran las de acidosis tubular
o acidosis metabólica clorresistente. Y esta es una acidosis hiperclorémica. Por eso en la definición de acidosis tubular renal es una acidosis Ah, bueno, metabólica. sí pueden hacer, pero ¿cuál es la causa? Ajá. También ahí dice. ¿Qué les pasa a estos pacientes? Imagínate, si perdieron 10 litros, ¿cuánto les vas a echar? ¿Y qué tiene? Cloruro de sodio, natural. Por eso chécate a un paciente que le están echando mucha fisiológica, en unos días va a ser hipercloremias. Y le tomas una gas y tiene acidosis por el volumen. ¿Qué otro hacen? Como los pacientes están con volúmenes muy bajos, hacen unos estados de éstasis sanguínea y es muy frecuente que hagan trombosis vascular. Si te pasas de cucharadas de insulina, ¿qué vas? Hipoglucemias. Y esto, ¿no? Que a lo mejor a veces no lo contemplamos, ¿no? Pero hacen hipocalemias. Por eso se sugiere dar siempre fosfato de potasio y cloruro de potasio, que debe de venir acá. Serán los dos fosfatos, cloruro de potasio, fosfato de potasio. Nada más. ¿Sí? Si quiere vamos a ver al paciente líquido. ¿O ya se va? Ya. Ya no vimos insulina, que también está, lo deberían de ver, pero no sea grande rasgo. ¿Se acuerdan, no? Las insulinas va a haber, dependiendo de la vida media, ¿no? De la insulina, hay una insulina que es rápida, una insulina intermedia, si se puede decir, y una insulina de acción larga, ¿no? Las insulinas de acción rápida, esas son las que se dan preprandiales, ¿no? Y dentro de ellas tenemos la Lispro y una que luego se complica, que se conoce, que se llama así, insulina regular. Entonces tú dices, ¿es regular? Dices, pues si es regular es de ser de acción media. No, es regular porque así se llama, pero es una insulina de acción rápida. Y la otra es la Lispro. Y de insulinas de acción intermedia o más bien larga tenemos la NPH y la glargina, esas dos, ¿no? Entonces, si las puedo poner acá yo sí, pues son así, insulinas de acción rápida o regular, pero regular es rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque actúa 30 minutos y la Lispro o Malin aparece en 10 minutos, pero básicamente lo importante es que ustedes sepan que estas se deben de dar preprandiales, porque si te le das en la noche, pues te lo echas, ¿no? Y las insulinas de acción basal o de acción prolongada, pues son esta que es la más común, ¿no? La NPH y la glargina. Aquí vamos, es lo mismo, ¿no? Según la duración de acción, tenemos las insulinas rápidas, que es la humana o regular, la ultra rápida, que es la Lispro, aspartat o glulicina, y las de intermedia, NPH, NPL o de ternir, y la lenta es la glargina, ¿sí? O si las quieres poner o clasificar así, preprandiales o basales. Las preprandiales van a ser las rápida o ultra rápida, y las basales son las que las dejas o una dosis nada más o dos máximo. Y en estas tenemos la NPH, la glargina, y tenemos estas que son las mezclas, que no sé si también lo vieron. Son mezclas que son, por ejemplo, 20-30, 20-70. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Son mezclas, como su nombre dice, y una rápida con una
reacción larga. Entonces nada más se pica el paciente una vez, ¿no? Y esquemas, bueno, esas son las ¿qué será? Las premezcladas, que van estas, ¿no? Las mezclas 20, 25, 30, 50, 70, bla, 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 ¿no? Y los esquemas, hay muchos esquemas, ¿no? Pero principalmente se inicia con estos, ¿no? Dependiendo, por los valores de 0.5 unidades por kilo al día, ¿no? Un rango de 0.5 hasta 1. Y lo que haces es 50% se reparte, ¿no? De insulina basal y el 50% en 3 bolos de preprandiales. Si se trata sobre todo de pacientes de tipo 1, pero hay muchos esquemas, ¿no? Pero ese es el más común. Si un paciente tiene 80 kilos y es diabético tipo 1, lo diagnosticaste, ¿cómo le vas a dar? Insulina. Si vas a iniciar el esquema habitual. Mario, ¿cuál sería tu indicación? 80 kilos. Es una ismeña. ¿Tú no eres de ahí? Ah, bueno, sí. Bueno, es una costeña. 40 unidades y las otras 40 de las... No, pero ¿cuál sería tu indicación? Indicación. A ver, Karina. Fabiola. ¿Cuál sería la indicación? 13 unidades antes de comida. A ver, señora, ¿se va a usted a aplicar qué y cuánto? 20 unidades antes de acostarse, ¿no? 20 unidades de qué? De insulina. ¿De qué? Sí, de insulina. Fíjate que me la eché y ya no desperté. Entonces voy a poner Glargina. NPH o glargina. ¿Cuánto? 20 unidades. 20 20 unidades. Este puede ser 140. Dependiendo, porque A este ver, agarré pesa por 80 0.5 kilos. a 1. Vamos a calcularle a 0.5. Ah, ¿Cuánto va a ser su dosis total de insulina? 40. ¿Cuánto va a ser de NPH? 20 unidades de NPH. Y 20. 7 unidades preprandiales de insulina lista. Y así nos lo vamos campechando. Digo, ya después vienen algunos esquemas de cómo, ¿no? Y el diabetes tipo 2, esto es lo que también es importante que les comentara. ¿Cuándo voy a iniciar insulina? ¿Por qué? Porque ya sabes, cualquier paciente le dice, oye, te voy a aplicar insulina o quieres tabletas. Pues de güey te va a decir, no, insulina, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes dicen, no, la insulina deja ciego, o la insulina me amputa, ¿no? O ya estoy muy grave, por eso me dicen. Entonces, no tienen la razón. Pero, ¿qué pasa con la insulina si yo aplico? Dentro de las complicaciones hacen edema de cristalino. Entonces, por eso, si tú le aplicas a un paciente insulina, va a empezar a ver a veces borroso. O la otra, si a un paciente tú lo tienes con 400 de glucosa y le zumbas insulina y ya lo bajas, dice, yo soy un chingón, mire, ya tiene, el doctor me dijo que menos de 130, ya está en 120 y tantos. Y te dice, ¿sabes qué? Es que no veo bien. ¿Qué pasa con esos cambios de osmolaridad? También se lesiona. Por eso tienes que bajar la glucosa y más que la glucosa, las osmolaridades de forma paulatina. Hoy vimos en inmunología que cuando hay edema de cristalino igual se podrían liberar unos antígenos que se encontraban presentes en el cristalino y que entonces que si se llegaban a liberar de estos, bueno, de lo que se podría, pero pues, si es edema se aumentan los espacios, ¿no? Podrían salir bien. Se complica, pero por eso no debes de dar dosis totales, por eso empiezas con dosis pequeñas y no bajar la glucosa súbitamente. Pero a lo que voy es esto. ¿Y cuándo voy a hacer esto? Insulinización precoz. Es decir, ya llegó la Juanita y tiene glucosa, ¿sabes qué? Ya, pues ya ni modos, vas a iniciar insulina.
porque ya no hay de otra. Lógico que vamos a controlarla y si después la controlamos hacemos el cambio y te quedas con pura oral. Pero ¿cuál sería la pauta para que le digas a ese paciente necesita una insulinización precoz? Cuando hay pérdida de peso. Se han visto, ¿no? Los pacientes los dejas de ver y ya perdieron 10 kilos. Y dices, no, es que me pegó la diabetes, ¿no? Entonces ese paciente está deteriorando. ¿Qué pasa? Con el músculo las proteínas se degradan, ¿no? Ese vale la pena iniciar la insulina. ¿Qué otra? Síntomas graves o glucemias mayores de 250 o 300. Y este esquema es muy común. ¿Qué hago? Cambio de vida y metformina. Segundo paso, combinación de 2 o 3 hipoglucemiantes orales. No baja la glucosa. Insulina basal junto con hipoglucemiante. No baja. Un esquema de basal plus. Es decir, das una dosis basal de la noche y los das dosis de rescates. No responde. Bolos basales, 2 bolos. Y último, bolos continuos. Esta es la combinada, ¿no? Dependiendo. Por lo regular, prefieres cuando ya empiezas a dar insulinas, prefieres evitar dar secretagogos, ¿no? Porque tienen mucho riesgo de hacer hipoglucemia. Pero, ¿quitarías un sensibilizador de la insulina? ¿De los receptores? No, porque le va a ayudar en algo, ¿no? ¿Cómo qué sensibilizador? ¿Ese qué hace? Es que te da diarrea, ¿no? Digo, no se absorbe en el intestino, entonces no es un sensibilizador. Tiazidin, dionas, ¿cómo? O pioglitazona. Esos son sensibilizadores, ¿no? Y entonces vienen los bonos. Dosis inicial de insulina basal, lo mismo, 0.2 de peso. O 10 a 14 unidades al día. ¿Y qué voy a hacer? Si el paciente no se controla, pues empieza a aumentar la dosis cada tercer día. Normalmente de 2 en 2 unidades. Incluso, o sea, he visto pacientes que tienen requerimientos, imagínense, 50 a 100 unidades diarias de insulina. ¿No? Y entonces aquí vienen los diferentes esquemas, ¿no? Dosis de insulina en pautas convencionales, dosis preprandiales, ¿no? Entonces, hay veces cuando empiezas preprandiales, pues lo regular le empiezas con 4 unidades antes de cada comida, ¿no? Aparte de la basal que les dé. No, eso era para que vean los diferentes esquemas que hay, ¿no? Y esta tablita que vale mucho la pena, ¿no? Y acá está, ¿no? Basal Plus es una insulina basal más análogos de insulina de acción rápida antes de la comida que provoca la mayor glicemia. Es decir, si un paciente tiene, por lo regular nosotros comemos 3 veces al día, ¿no? Si en la comida segunda postprandial tenemos 250 y en las otras tengo 130, 150, entonces si yo empiezo lo que es el bolo plus en esta, ¿qué es lo que hago? Tengo mi basal y en donde tengo la postprandial más elevada, ahí es donde voy a dar la insulina rápida. Y el bolo basal es, das 2 bolos preprandiales y la basal. Por eso que les preguntan cuál es la comida más fuerte que tienen. Pues es que para el manejo de un paciente con diabetes, pues es un relajo, ¿no? Porque le tienes que, de primera instancia, le tienes que checar glucemias en la mañana. Glucemias preprandiales, postprandiales. Porque imagínate, si hace picos
si hace hipoglucemias en las noches y amanece con glucosas bajas, entonces tengo que bajarle la glucosa nocturna, ¿no? Pero ¿qué tal si amanece? Ah, eso también me faltó, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno de alba? ¿Qué hacen hipoglucemias? Amanecen con hipoglucemia. ¿Sí? Entonces tienes que ver en dónde hacen los picos. Si los picos son postprandiales, preprandiales, para hacer el ajuste. Si tienes un paciente y te dice que hace picos preprandial, ¿cuál le modificarías? Las rápidas, ¿no? No, porque las rápidas que bajan, Postprandial. postprandial, pero este tiene preprandial. La basal. La basal, la glargina, se prefiere porque hace menos eventos de hipoglucemias. ¿Sí? Se prefiere en las noches, porque como hace menos eventos de hipoglucemias, pues lo mantienes toda la noche. Pero también la puedes dar en el día. La más común, pero es muy cara, ¿no? La más común que se da, que no sé si cualquier paciente que tenga diabético, chequenlo, siempre dan la NPH. La que usamos más en terapia intensiva, las que son infusiones, lógico que no voy a, imagínate, das una infusión de NPH, en 4 días lo recuperas, ¿no? Estás impulsando, entonces lo que haces es rápidas. ¿Vale? Pues vamos a ver ese paciente.